¿Has escuchado hablar de adolescentes que se agreden a sí mismos? Aunque no lo creas, hay chicos que recurren a cortarse y arañarse como una forma de lidiar con su sobrecarga emocional. Pero no solo eso, pues hay quienes se queman y hasta se arrancan el cabello. Y muchas veces esto sucede sin que los padres lleguen a enterarse. ¿Qué podemos hacer si nuestro hijo se autolesiona? ¿Cómo podemos detectar este comportamiento? Hoy, en Diálogos en Confianza, mi hijo se lastima. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema de mi hijo se autolesiona. Y bueno, ¿qué es esto de que nuestros niños se corten? ¿En qué partes del cuerpo se cortan? ¿Cómo se lastiman? ¿Con qué utensilios lo hacen? Pero sobre todo lo más importante es entender por qué razón lo están haciendo. Nosotros queremos saber qué es lo que está sucediendo en la cabecita de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes que se cortan para poder ayudarlos, porque definitivamente pues sabemos que autolesionarse no es nada agradable, es un dolor que se siente, es una desesperación lo que está escondido atrás. Y bueno, nosotros como adultos, como padres de familia, por supuesto como Diálogos en Confianza, queremos saber cómo podemos ayudarles y ayudarles a los papás, por supuesto, para que se acerquen a sus hijos y esto deje de suceder. Así es que recuerda que nuestros teléfonos ya están abiertos, todas las redes sociales también ya están abiertas, estamos listísimos para escucharte, para saber si tú estás viviendo una situación similar, si alguno de tus hijos lo está viviendo, si conoces a alguien que lo hace y que nos puedas ayudar para que entonces podamos hacer este programa muchísimo más rico. Ya sabes que este programa es para ti. Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días a todos. Ya lista con las redes sociales, recibiendo también sus llamadas telefónicas. Y recuerde que tenemos la transmisión en internet, la transmisión en vivo a través de www.canal11.mx/diálogos. Y también, si ustedes tienen una tablet como la que tengo aquí, pueden ya descargar la aplicación Canal 11 VOD. Y alguna de las maravillas que tiene es la transmisión en vivo. Ahí pueden ver en su tableta el programa todos los días y también seleccionar entre 6,000 programas que tiene esta aplicación para que aquí le den clic y puedan ir viendo todos los programas que hay. Es una maravilla de la tecnología. Y bueno, pues miren, aquí está toda colorida, muy linda y muy fácil de usar. Claro, por supuesto, y aparte así vamos a estar más en contacto, ¿no? Con todas estas personas que tal vez no están frente a un televisor, pero bueno, pueden seguirnos. Y que ¿no? pueden seleccionar de los programas el tema que les parece interesante, lo buscan, buscan entre todos los de, por ejemplo, diálogos específicamente, pero dentro de la barra de Canal 11, pues también pueden encontrar muchísimos de acuerdo a sus gustos. Claro, por supuesto. Pues buenos días, mi Sandy. Y bueno, también le doy la bienvenida al público que está hoy aquí el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por tomarse el tiempo de venir, porque bueno, sabemos que es importante para nosotros y por supuesto también para ustedes estar aquí, que nosotros podamos escucharlos. En un momentito estoy ahí con todos ustedes. Y bueno, te voy a presentar a los especialistas que tenemos el día de hoy aquí con nosotros. El día de hoy nos acompaña David Sidlo, él es psicoanalista y jefe de psiquiatría del Hospital ABC. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias por invitarme. También está con nosotros Dora Santos Bernard. Ella es psicóloga y doctora en educación, fundadora de Autolesión y Apoyo AC y es autora del libro Autolesión, ¿qué es y cómo ayudar? Dora Santos, qué gusto tenerte por aquí, bienvenida. Gracias, Cristina. Y también está con nosotros Francisco Jiménez Mora, él es psicólogo, especialista en trastornos de personalidad y enfermedades mentales graves del Centro de Atención Psicológica Integral. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Cristina, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Gracias. Y bueno, los invito a los tres a que me acompañen a ver el siguiente testimonio. El testimonio se titula Su hijo se corta. Vamos a ver qué es lo que esta mamá nos va a platicar sobre uno de sus hijos que se autolesiona. Mi familia está conformada por 4 personas, mi hija, mi hijo, mi esposo y yo. Mi hijo está estudiando ahorita música, él está, ahorita tiene 16 años, casi 17 cumplidos. La
relación con mi hijo, entre él y yo, es, entre comillas, es buena. Es un poco rebelde, sí es un poco rebelde por la edad que tiene, yo lo entiendo. Pero no entiendo por qué mi hijo se flagela, por qué es que lo hace, por rebeldía o lo hace porque le gusta. La verdad no sé por qué lo haga. Hemos platicado, no ha sido ni una ni dos veces que lo ha hecho, ha sido más veces. Eso tiene hace como 3 años que empezó a hacerlo. La primera vez me di cuenta por su Face, que por fotografías que sube al Face, por ahí me he dado cuenta. Pues para mí como mamá no sé qué, es que son muchas cosas. Yo digo que es su rebeldía. Pues mi esposo dice que es por rebeldía o que es por chantaje o porque es por, pues no sé, por llamar yo creo la atención. Y a veces me pongo en el lugar de mi hijo, porque yo también a su edad, yo también fui muy rebelde, pero yo no hacía eso. No sé si se siente que no vale nada en la vida como persona, le he hecho entender que no es así, que no son así las cosas. El miedo más grande con mi hijo es que algún día yo lo encuentre sin vida, lo encuentre todo cortado o suicida, que se suicide él solo. Ese es mi miedo. Bueno, pues ya estamos de regreso. Antes que nada le quiero dar las gracias a esa mamá que pues nos contó su historia, porque sabemos que es algo como muy, muy doloroso. Y bueno, pues esperemos que el día de hoy encuentre algunas respuestas a todo esto, todas las dudas que ella tenía, ¿no? Ella se preguntaba ¿por qué lo hace? ¿Por qué se flagela, no? La palabra que usa es muy fuerte. ¿Por qué se flagela? Se pregunta si es por rebeldía, si le gusta a su hijo. Y claro, después nos dice, me da pánico que mi hijo acabe un día todo lastimado o que yo me lo encuentre todo cortado, muerto, ¿no? O sea, son los miedos que las mamás nos están comentando. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber qué opinan, por supuesto, de esto que acabamos de ver, pero sobre todo entender un poquito qué es esto de la autolesión. Una definición de autolesión es cuando una persona no está pudiendo manejar su tristeza, su enojo, su dolor, su soledad, digamos que sus estados aflictivos, y la manera en que puede concretarlos, la manera en que puede camuflajear ese dolor emocional que tiene es cortándose, quemándose, golpeándose, y de esta manera, por un lado, concreta ese dolor en algo que puede entender, por otro lado, le puede dar se puede cuidar, porque es muy difícil cuidarse cuando uno siente una vergüenza o una tristeza o una soledad, dice, ¿cómo me cuido? En cambio, cuidar una herida sirve, y después es tener algo que nadie le puede quitar, ese es uno de los problemas. O sea, parecería que tienen como más control sobre una herida física. Sí, por un lado es eso exactamente, que tienen más control sobre lo que se están haciendo, pero también es una manera de manejar esos estados aflictivos, de poder seguir adelante, de no atorarse y de sentir que tienen algo que ellos pueden controlar y que se pueden cuidar. Sí, es que suena como contradictorio de repente, ¿no? Porque es como pasar de un problema a otro. O sea, es de tener un problema emocional o un estado de estrés fuertísimo o algo que no pueden manejar, y eso no lo puedo manejar, pero entonces me corto. La herida sí es tolerable. En este sentido, como bien lo dice la doctora, es la forma en la que, en este sentido, los adolescentes canalizan el dolor, el estado aflictivo. Oye, perdón que te interrumpa, ¿solo adolescentes? También adultos, se presenta también en adultos, sin embargo... Y perdón, yo también, pero están diciendo adolescentes y adultos, pero aquí hay una niña, nos dice su mamá en el Twitter, mi hija de 6 años tiene mutismo selectivo y ansiedad, está medicada, y hace 2 días descubrí que se cortó. ¿Qué debo hacer? Sí, definitivamente. Entonces, ¿a partir de qué edad empezamos a ver Puede ser estos incluso casos? desde el momento en el que el paciente empieza a tener la necesidad de canalizar sus emociones, de expresarlas. La autolesión se caracteriza principalmente por eso, por generar una lesión, generar un dolor que es tolerable en este caso para el paciente, sin embargo también tiene la intención de no provocar la muerte en un principio, sino generar simplemente un dolor el cual pueda llegar a ser
tolerable a pesar de lo fuerte que sea, pero como lo dice la doctora, para que se pueda cuidar, para que se pueda Entonces, procurar en ese sentido. Digamos que por supuesto esto es hecho a voluntad, Así pero también se sabe el nivel. O sea, ellos saben perfecto que no se están pasando y que no van a matarse con esa lesión. Definitivamente, la primera intención de la autolesión no es la muerte, no es provocar la muerte en un primer momento. Es solamente lastimarse. Así es. Híjole. David, ¿y cuántos tipos hay de autolesionarse? ¿Qué podemos encontrar o qué se clasifica como autolesión? Mira, Cris, cualquier cosa que haga un ser humano voluntariamente para lastimarse puede ser contado como autolesión. Pero aquí hay 2 o 3 cosas que yo creo que vale la pena mencionar. Lo primero, lo que decía Francisco, que evidentemente la intención no es matarse. Ok. La intención es lidiar con una serie de emociones que ellos no han podido lidiar de otra manera. Lo cual nos lleva un poquito a lo que decía la mamá en este video, ¿no? Que es ¿por qué lo hace? Yo creo que en nuestra sociedad no hemos aprendido a darle las herramientas a los jóvenes que necesitan para manejar las emociones. Vivimos en un mundo terriblemente complicado, hay muchísima presión cotidiana, hay muchísimo estrés, y entonces los jóvenes llegan a un momento en el que no les queda más remedio que utilizar estas herramientas que están a su disposición. Cuando un ser humano nace, lo primero que tiene es su cuerpo, y el resto de la vida, su cuerpo simbólicamente representa muchísimas cosas. Y entonces el utilizar el cuerpo para expresar algo es algo que se vuelve cotidiano. En estos jóvenes, desafortunadamente, la mamá que vimos en el video decía que lleva 3 años, que ella sabe que lleva 3 años haciendo esta conducta. Pudiera ser más tiempo. Pero lo que yo quisiera enfatizar es que independientemente del tiempo que lleva, este joven lo que está buscando es encontrar herramientas que le permitan lidiar con el estrés, la tensión, la presión, el dolor cotidiano, que de otra manera no tiene cómo hacerlo, ¿no? Es más, yo diría que es más probable que intente algo como un suicidio, como otro tipo de salida, si no se autolesionara. Entonces, de alguna manera, la autolesión es una protección para estos jóvenes. Ah, ok, y eso es muy fuerte de escuchar. O sea, es digamos, una forma de no buscar la muerte. ¿Es un paso antes o es una forma de no buscarla? O sea, es diferente, porque la mamá dice, bueno, yo ya lo veo tan seguido que ahora tengo miedo que él se muera, pero tú nos dices, o sea, si él no hiciera eso, entonces tal vez sí buscaría suicidarse. Exacto, es las dos. Es protegerse, porque está utilizando esta herramienta para sacar de sí esta angustia, este dolor que tiene, pero al mismo tiempo es una manera de preservar su vida. Muchas veces lo vemos los que estamos en la clínica, el que llegue un joven como estos y le digamos, bueno, te voy a ayudar a quitarte la autolesión, es un error. Porque primero hay que entender cuál es el dolor, qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, y entonces a lo mejor darle otras herramientas. Pero quitarle una herramienta que le está sirviendo antes de darle opciones, pues es finalmente un error. Claro. Oigan, y a mí me gustaría que nos dijeran así de manera muy puntual, ¿cuáles son las partes del cuerpo que ellos utilizan? Porque esta mamá dice, bueno, yo me di cuenta hace 3 años, y tú, David, nos dices, bueno, posiblemente es desde antes. Entonces, ¿en qué partes del cuerpo lo hacen que los papás no lo vemos? ¿Dónde? ¿Qué utilizan? Bueno, en general lo hacen en lugares donde pueden tener control para que no se les pase la mano y lugares que se pueden cubrir. Por ejemplo, en el antebrazo es muy fácil ponerse pulseras, manga larga, también lo hacen pues en cualquier parte que se puedan cubrir. Creo que es importante que hay lugares donde sí podemos notar que ya se están acercando a que la autolesión no les sirve. Como decía Francisco, la primera intención en efecto no es el suicidarse, sino es salir adelante y no tener, como ellos dicen, es mi pasaporte para no suicidarme. Sin embargo, hay 7 veces más probabilidad que un joven que se autolesiona se llegue a suicidar, y las razones son porque alguien les prohíbe que se autolesionen, ya han probado otras conductas y no les sirven, ya la autolesión no es suficiente. Entonces, aunque una persona que se autolesiona, su intención no es suicidarse, tenemos que alzar las antenas y no podemos echarlo en saco roto porque está en mayor riesgo de cometer un suicidio. Ahora, a mí lo que me insisto un poco para que los papás sepamos, porque fíjate, ok, se cortan en los antebrazos, se cortan el brazo, se cortan las piernas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si yo veo a mi hijo haciendo otro tipo de cosas, por ejemplo, arrancándose el cabello, o, por ejemplo, mordiéndose las uñas hasta sangrarlas, arrancándose pellejitos de la piel, todo ese tipo de cosas, ¿entran dentro de esta clasificación o no entran? Yo creo que podrían y podrían no. ¿Sí? O sea, por un lado, sí, hay algunas conductas que sí son propositivamente
la función es autolesionarse. Pero también pensemos que hay muchísimas otras patologías. Niños que están muy ansiosos se comen las uñas todo el tiempo y esto no es porque quieren evitar el dolor, es porque están ansiosos. Ok. Lo mismo la tricotilomanía, que es el arrancarse el pelo. Hay una patología que es específicamente esa, lo cual no quiere decir que todos los que lo hacen no lo están haciendo por una función de autolesión. Entonces habría que ver. Sandy, por favor. Miren, el público nos dice, aquí en Facebook, Elisa comenta, yo lo he hecho y no es por llamar la atención, en mi caso nadie de mi familia lo sabe. Se refiere más bien a las autolesiones que a lo de morderse las uñas. Y dice, yo cuando he tenido un dolor en el alma, he preferido sentir un dolor físico. Claro. Ahí nos está dejando claro el por qué lo hace. También María Estela nos comenta, mi esposo se muerde los dedos hasta sangrárselos. Estoy escuchando que lastimarse podría ser un mal manejo de emociones. ¿Le estará pasando a él? Se pregunta, aunque nos dice, lo ha hecho desde niño, ¿cómo ayudarlo? Tal vez ahí es más bien lo que decía, ¿no? De la ansiedad. Sí, que es que también es una forma de lastimarse, ¿no? O sea, morderse las uñas hasta sangrárselas, a los que lo estamos viendo nos duele verlos. Y ellos a veces no pueden ni siquiera coger nada, ¿no? Es aparte de, por supuesto, todo lo demás. Y un último comentario en este bloque que les leo de Gavita Bernal, dice, mi hija de 6 años se quita las costras, se rasca hasta sangrarse y ahora me doy cuenta que se comienza a hacer chupetes con los brazos. ¿Qué me pueden decir los especialistas? Y pregunta si necesitan buscar ayuda. Regresando, le ayudamos aquí con los especialistas. Bueno, pues vamos a un corte. Quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos y recuerda que para nosotros es muy importante escuchar tu voz. Quédate con nosotros. Mi papá siempre fueron separados. Yo tenía 2 años cuando ellos se separaron y mi madre pues sufrió de alcoholismo. Me empecé a cortar a los 21 años por depresión. Me corté los brazos, el cuello, en las muñecas, lesiones muy pequeñas. Después fue aumentando, pero siempre fue una manera de fugarme de mi realidad. Me di cuenta que el provocar esas lesiones me causaba una cierta relajación y se volvió en algún momento algunas salidas para salir de las depresiones o de la angustia que yo sentía. Me llevaron a médicos psiquiatras, en algún momento me tuvieron sedado con medicamento controlado. El psiquiatra me diagnosticó que yo tenía trastorno límite. El momento más difícil fue cuando yo me introduje en las drogas. Yo empiezo a ver mis brazos, empiezo a tener problemas físicos, yo ya no movía. Tuve daños de tendones en varias ocasiones. Tuve que entrar en rehabilitación para movimiento de manos. Hasta la fecha yo tengo pues, cicatrices, la gente me pregunta luego por qué son. Yo tengo que inventar que fueron accidentes, cosas. Me es trabajoso decirles que yo mismo las hice. De hecho, la gente se sorprende cuando me ve los brazos porque me dicen, ¿qué te pasó? Porque no es una lesión, fueron muchas las que tengo en los brazos. Yo me diría que todo esto fue necesario para entender muchas cosas. Si no, yo no hubiera entendido cosas de mi vida, como el no quererme, el no aceptar mi cuerpo, el no aceptar mis padres, no aceptar mi medio, donde me desenvolví, o sea, todo, no aceptar nada, ¿no? Entonces, con esto, yo de otra manera, ese sufrimiento me ayudó a levantarme. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Ya escucharon pues este testimonio que acabamos de oír. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario. Hay algo que yo quisiera rescatar del bloque anterior. Claro que sí. Llama mucho la atención, es necesario hacer la diferenciación entre ciertas conductas que nos representan una situación de ansiedad y tal cual una autolesión ya provocada con la intención de generar el dolor. Claro. Esta cuestión a lo mejor quizá de morder las uñas, de arrancarse el cabello, este tipo de conductas nos hablan más de situaciones de ansiedad, es decir, el paciente o la persona lo hace inconscientemente, como una reacción aparentemente natural. Sin embargo, la autolesión tiene la característica que sí es premeditada. Se puede descubrir en un primer sentido, quizá rasguñándose en algún momento que se dé un golpe, la sensación la pueden ir descubriendo. Sin embargo, sí es muy distinto una autolesión que ya es premeditada a una situación que nos refleja una situación de ansiedad más profunda. Eso qué importante entonces puntualizarlo. Así es. O sea, por ejemplo, podríamos decir, tú me corregirás, sino que entonces una persona que se está mordiendo las uñas lo puede estar haciendo de manera inconsciente. Definitivamente. De repente se da cuenta y ya se las mordió. Así es. O ya se arrancó un pellejito. Así y es. en cambio, la autolesión, la característica principal que tiene es que es voluntaria y es planeada y lo hacen pensando
muy claramente lo que están haciendo. Es premeditado y uno de los mayores riesgos, justamente como lo mencionaban los doctores, es que lo hacen en zonas donde se pueden ocultar. Claro. Este tipo de personas son evitativas, es decir, no tienden a presumir la herida, es difícil que realmente la muestren. A determinadas personas seguramente, sin embargo, en su principal núcleo, en la familia, con los principales amigos, con figuras adultas o de autoridad, las van a ocultar, no las van a hacer tan visibles o no van a hacer tan visible que tienen este tipo de conductas. Oye, Francisco, ¿Sabes qué? Me sí, dime. gustaría, porque me gusta lo que está diciendo Francisco, pero esta cuestión de la intencionalidad, yo creo que hay que distinguírsela a los papás o a los chicos mismos, porque una de las preguntas que leía Sandra es que si hay un deseo de llamar la atención, por ejemplo, ¿sí? Y ninguno de estos chicos quiere llamar la atención. El hecho de que sea intencional no implica que la intención es esa. La intención es personal, la intención es quitarse el dolor porque están sufriendo. Y es muy curioso porque además estamos hablando de los factores psicológicos acá, pero hay factores neurológicos que tienen que ver con esto. Sí. Cuando una persona se lesiona, cuando hay dolor, el cerebro produce una serie de sustancias que hace que la persona pueda sentir inclusive placer. Ok. Entonces, es algo difícil para entender para aquellos que no lo hacemos. Claro, claro. Pero el hecho de cortarse y sentir placer les libera de este dolor psíquico, como decía la persona Sí, que la tú que decía leías. del dolor del alma, ¿no? Claro, porque entonces suple el dolor del alma, como dice la persona que nos habló, lo suple por un dolor físico, pero aparte, ¿en dónde estaría el placer? Porque dices que nos cuesta trabajo entenderlo y pues sí nos cuesta. ¿En qué punto de eso está el placer? Por un lado es neurológico, producimos endorfinas, encefalinas, una serie de sustancias que generan placer. Además, mientras más se hace, más se van activando esas vías del placer que tenemos los seres humanos, ¿sí? Y psicológicamente hablando, el placer está en mitigar el dolor Emocional. psíquico. Oigan, yo quiero hacerles una pregunta. En la investigación que hicimos nosotros aquí en la producción que hizo Mario, dice que es más común en las mujeres, que es 4-1. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es esto por qué sucede? ¿Sí es real? Bueno, depende de la investigación, pero quiero regresar un poco a lo del placer, porque la persona que se autolesiona, una de las cosas sí está lo del cortarse y el dolor y todo lo que provoca, pero es todo el ritual, es algo que lo reconforta porque sabe que tiene una salida a su dolor. Entonces, placer es más, además yo creo que es reconfortante, porque sabe que si en un momento ya no puede, sabe que ahí tiene el cúter, sabe que ahí tiene el encendedor. Es todo el ritual lo que es importante. Y por eso también que decían de llamar la atención, no es para llamar la atención, ni tampoco es por rebeldía. Y cuando una persona ya empieza a enseñar sus heridas a las personas más cercanas, tampoco es para llamar la atención, al contrario, está un paso más adelante para sanarse, porque ya le está quitando esa parte secreta y de que sea Íntima. casi un altar para ellos y algo único. Entonces, Ok. cuando ya enseñan sus heridas, es el momento en que no llaman la atención, están pidiendo ayuda. Ayuda. Dora, Esa si es, diferencia. entonces tú dices depende de la Sí. investigación. Ok. En el Ah, de caso, hombres y mujeres, nos en el regresamos a caso eso. particular tuyo, Sí. ¿qué has descubierto? En general, en los 90 sí se decía, a principios de los 2000, que eran más mujeres que hombres que lo hacen. Lo que pasa es que en los hombres está un poco más aceptado. Si un muchacho llega con los nudillos ensangrentados y le dices, ¿qué te pasó? Y te dice, le pegué a una pared, dices, bueno, pues sí. Una niña llega con los nudillos ensangrentados, ¿qué te pasó? Le pegué a la pared, está loca. Claro. Un chamaco llega con una cortada y dices, bueno, es Rambo. Una niña llega con una cortada y todos salen corriendo. Entonces hay una parte cultural. Por otro lado, las mujeres en general piden más ayuda a nivel emocional que los hombres. Entonces hay que tener cuidado con dónde se están sacando la información de esas estadísticas. Yo creo que sí hay más mujeres que hombres, pero yo no diría que es 4-1. Yo creo que diría que es 3 mujeres por 2 hombres. Por dos Los hombres hombres. no piden tanto ayuda y además lo aceptamos. Hay punto una de la ayuda. circunstancia aquí interesante, perdón, Sí. doctor. Realmente, como bien lo dice la doctora, más allá de poder el hombre tener más facilidad o más aceptación social de mostrar heridas y demás, tiene más aceptación de mostrar emociones negativas, explosivas, es decir, involucrarse en problemas, en pleitos, arranques de enojo, una situación así, o incluso comportamiento agresivo, es más aceptado en los hombres que en las mujeres. Sí, eso es Las mujeres cuando tienen este tipo de situaciones tienden más a reprimir y a controlar un poco más este tipo de emociones, por lo que pues bueno, se ven en la necesidad quizá de buscar alternativas para poder canalizar ese tipo de emociones que bien tampoco las expongan dentro de la sociedad, que las pongan, digamos, en la mira de los demás. Esta cuestión de pedir ayuda es una cuestión complicadísima, porque si nosotros lo pensamos, ellos tienen una herramienta que les está sirviendo. Les está sirviendo cuando tienen dolor. ¿Por qué tendrían que pedir ayuda?
Ellos no lo ven como algo negativo, como algo malo. Ellos lo ven como algo que tiene una utilidad increíble para ellos. Pero, por ejemplo, cuando ven todo su brazo lastimado, no se sobresaltan. A veces no, a veces inclusive les da el mismo placer que a la hora que lo hicieron. Cierto es como el orgullo. recordatorio de Como si eso fueran que sus pasó. medallas de la guerra. Definitivamente. En positivo. Pero en positivo. Lo que pasa es que también muchas veces los jóvenes la piel se reconstruye muy rápido, entonces es algo, primero que no se ven tanto y las que se ven, como dicen, es una manera de decir, logré salir adelante de mi problema. Lo que no se dan cuenta es que esas heridas a la larga se empiezan a tener que cubrir, se empiezan a tener que decir mentiras y eso hace que la autolesión que resolvía el problema es parte del problema y más grande, porque ya todas las relaciones interpersonales se basan en una mentira, que es esto me lo hizo el gato, por un lado no me pasó nada. Y otra cosa es que cada vez que tienen que enfrentar un problema, lo que hacen es autolesionarse y en efecto, a corto plazo funciona y funciona muy bien, un poco como la sección amarilla. Funciona y funciona muy bien a corto plazo, pero a largo plazo solo hace todo más complicado y eso es muy difícil, no solo para los adolescentes, Para los para padres. todos Para los familiares, entender claro. que algo que sabes que a corto plazo te funciona es muy difícil ver a largo Claro. plazo. Sandra. Para los Miren, les quiero compartir este testimonio porque tiene mucho que ver con lo que están diciendo del largo y corto plazo. Judy en el Facebook nos dice, yo solía cortarme y golpearme cuando era adolescente. Esto le afectó mucho a mi madre. Ambas buscamos terapia y dice, estuvimos en terapia y trabajamos muchas cosas como abuso sexual sufrido en mi niñez. El problema es que ahora en mi vida adulta, a pesar de no cortarme, las conductas autodestructivas siguen muy presentes. Autosabotaje, autoodio, no sé qué hacer y pregunta por qué esa parte sigue estando ahí. ¿Sabes qué? Es un punto importantísimo que yo no sé muy bien cómo lo debemos manejar, porque la conducta autolesiva es una conducta que tiene que ver con dañar el cuerpo. Sin embargo, hay muchas otras conductas que simbólicamente, a lo mejor no aparecen las cicatrices y eso, pero también son autodestructivas y tienen una función muy parecida. Nuevamente distinguiendo como lo hacíamos antes, está aquel que lo hace porque está muy ansioso, está deprimido, tiene algún otro tipo de patología emocional y por eso lo hace, pero está el que ya no necesita cortarse literalmente o quemarse o rasguñarse porque estas conductas autodestructivas cumplen esa función. Los seres humanos funcionamos por símbolos, nuestra mente es simbólica y cuando pasan a ese momento en el que la conducta autodestructiva ya no necesita dejar marcas, les ocasiona el mismo tipo ¿Cómo de cuál? función. ¿Podría ponernos algún ejemplo? Como el autosaboteo, por ejemplo, o como, por ejemplo, yo dirijo la clínica de trastornos alimenticios ahí en Así el es. hospital. Un trastorno alimenticio puede tener una función muy similar. De hecho, y Dora y yo lo hemos trabajado mucho juntos, muchas de las chicas que tienen un trastorno alimenticio se cortan también. Wow. Se hacen, como que no les es suficiente. Y a veces hay esta transición entre una y la otra. Entonces, la función que tiene para el ser humano lastimarse, sabotearse, generarse algún tipo de dolor de otra índole, tiene que ver con esta gran necesidad que tenemos de desarrollar herramientas que nos mitiguen los otros dolores. Claro. Y Ahora, es- estamos hablando, ustedes están hablando de otros dolores, de los dolores que se sienten a nivel emocional. ¿Nos podrían, no sé si sea fácil para ustedes, pero nos podrían decir un poco cuáles son esos dolores? O sea, en el estudio que ustedes han hecho, ¿qué es lo que está escondido atrás de la autolesión? ¿Qué es lo que no se puede resolver? ¿Qué tipo de cosas es con las que los adolescentes se topan y de repente no pueden resolver? Mira, Cristina, de hecho, en este sentido, como bien lo dice ahorita el testimonio de las redes sociales, parecería que lo que se logró es erradicar la conducta de respuesta ante esas emociones. Lamentablemente eso nos está indicando que continúa habiendo un origen, una causa que sigue generando una emoción, que sigue generando un conflicto emocional. Sin embargo, la emoción está tratando de salir a través de otras conductas, quizá ya no por la autolesión, sin embargo, por otras conductas va a tratar de seguir saliendo. De ahí viene la importancia de tratar de entender e identificar que la autolesión es un síntoma de algo más profundo, es un síntoma de una situación que tiene un trasfondo. Como bien lo dice el doctor, hay significados, hay símbolos detrás de cada una de estas circunstancias. Estaríamos hablando a lo mejor de situaciones depresivas, de tensión. No solamente ya no hay dificultad para expresar las emociones, sino también hay una causa, hay algo que lo puede estar generando constantemente. A lo mejor en este caso se ha podido erradicar la respuesta ante este tipo de emociones, sin embargo el origen sigue presente. Sí, exacto. Es como darle una aspirina a alguien que tiene una infección. Efectivamente. Le va a quitar la fiebre, pero la infección ahí Va a sigue. seguir. Y es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Que me parece Ahora, genial. este síntoma que ustedes están viendo de la autolesión,
nos habla de cómo están, pues no sé, la psique de los adolescentes, porque esto se ha visto ahora que es mucho más común, o esto es algo que siempre ha existido y no lo habíamos visto. Siempre ha existido. O sea, desde hace muchos años. Desde hace muchísimo. En Inglaterra empezaron los estudios de esto en los 70s y ya ellos mismos decían que había mucho antes. Esto siempre ha existido desde mucho ahora. ¿Qué pasa hoy en día? Porque hoy en día nos dicen que es más o menos alrededor del 10 y 12% de los adolescentes que se autolesionan. Por una parte es que las redes sociales y el internet lo hace más visto, o sea que nos damos cuenta, la gente dice, mira, eso es lo que estoy haciendo y antes no sabía. Y otro, hay un término que ahora se utiliza que es el contagio social. No es el contagio como una infección, es un contagio social, claro, que en el momento en que se enteran de que esa es una manera, y ese es lo peligroso, que es una manera de mitigar el dolor, entonces la gente vulnerable lo utiliza. Pero siempre insistimos, es nada más a corto plazo, no es a largo plazo. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro. Lo que preguntabas, Cris, en relación a cuáles son las cuestiones que generan dolor. Bueno, pues vivimos en un mundo lleno, plagado de dolor. En los jóvenes yo lo que me he encontrado mucho es que son los secretos. Esta mujer hablaba un poquito de un abuso sexual de la infancia. Eso se queda como un secreto. Muchos de estos jóvenes tienen una crisis de identidad sexual, de identidad de otra índole. No lo pueden abrir, no lo pueden hablar. Y entonces ese dolor está ahí generándoles constantemente una fuente para poder hacer este tipo de acciones. Claro, la comunicación es un extraordinario forma de tratar estas cosas, ¿no? El hecho de que estos padres que están tan preocupados por sus hijos pudieran llegar a la causa y no al síntoma. Claro. Ahora dices tú secretos, pero digo un poco para aclararlo porque de repente se asustan aquí y nos van a empezar a llamar, ¿cómo no? Porque no hay secretos en la familia y sin embargo lo hace. O sea, puede ser también, por ejemplo, una relación de matrimonio que esté mal avenida y que no la hayan podido resolver y que los hijos lo estén viendo. Puede ser alguna muerte también, puede ser un duelo. Pueden ser todo ese tipo de cosas que tal vez para otros son más fáciles de resolver que para estos niños que se autolesionan. Pueden ser, y sin embargo hay que volverlo a distinguir porque a veces sí es un camino hacia la autolesión, pero a veces es una respuesta natural, lastimar el cuerpo cuando uno está en duelo, cuánta gente no se golpea en el momento que se entera del fallecimiento de alguien, ¿no? Que es una respuesta natural a la ansiedad. No es buena, pero es natural. Híjole, caray, sí, qué difícil escuchar eso, Sandy. Miren, respecto a lo que decían de la imitación, nos comenta Rocío por teléfono, nos llama y dice, la conducta de autolesionarse puede hacerse por imitación. Mi hija me contó de unos amigos que se hacían cortes en los brazos porque sus padres se estaban separando y después noté que ella lo hizo. Hablamos acerca de esto y no lo ha vuelto a hacer. Una de las partes de la definición de la conducta de autolesión es que es una conducta repetitiva. Eso es muy importante, por un lado. De la imitación, las estadísticas dicen que más o menos la mitad de las personas que se autolesionan empiezan porque vieron que alguien lo hizo. Pero eso no significa que todos los que ven que alguien se autolesionan. Ya tiene que haber una predisposición. Un mal manejo de estados aflictivos en los que no están pudiendo hacerlo. Claro, no podemos generalizar, ¿no? No podemos. Bueno, nos vamos a ir a un corte una vez más. Quédate con nosotros, en un momentito regresamos y seguimos hablando de los hijos, las hijas que se autolesionan. A veces por problemas familiares. Yo creo que todo viene desde casa, desde la educación que tenemos en casa. Tienen problemas desde su infancia o porque sus papás hay violencia familiar. Pues yo creo que es por distracción o de estrés, no sé. Pues por baja autoestima. Pues sí debe de ser porque de alguna manera tratan de llamar la atención de sus padres o de alguien que les haga caso o que los tome en cuenta. Porque no están preparados. Psicológicamente, moralmente y no tienen el apoyo de sus padres. Porque no se respetan a sí mismos, no tienen dignidad. Considero que muchas veces se autolesionan porque pues consideran que tienen muchos problemas. Yo creo que para llamar la atención principalmente de sus papás. Es una forma muy exacta de llamar la atención. Pues porque no tienen mucha atención en su casa. Quizás porque no tienen el cariño de los padres. Supongo que a veces son problemas de autoestima que pueden llegar a tener. Ya estamos aquí de regreso y bueno, seguimos escuchando todos los testimonios. Y a mí me gustaría, primero que nada, pues darle la bienvenida a Hugo Sánchez Castillo. Él es doctor en neurociencias de la Facultad de Psicología de la UNAM.
Bienvenido, Hugo. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, ahorita todos los testimonios que estamos viendo que están muy impresionantes y bueno, sí, no sé si se fijaron en el anterior que sí se veían todas las marcas, ¿no? Sí. Que eso es de repente lo que nos brinca mucho a los papás, o sea, todo el brazo completamente marcado y bueno, él decía, me corté muy poquito, ¿no? Y decía, hasta comentó primero que él consideraba que era algo leve y después dijo que incluso se lastimó al grado de tener que acudir a rehabilitación. Y también algo importante que se mencionaba era que llega un momento en el que ya no se puede esconder esta lesión, o sea, ya es tantas las marcas, es tanto el daño que obviamente este joven ya no lo podía esconder. Mira, Cris, a mí me parece una cosa, este último bloque de testimonios que vimos es alarmante. Es alarmante ¿Qué te alarma? Me alarma que la gente en general, y muchos de ellos seguramente padres de familias, creen que este es un problema que tiene que ver con dignidad, con educación, con llamar la atención. Esa frase nos llamó la atención mucho a nosotros también. Y realmente es un problema muy serio, es una patología muy difícil de tratar. Pero fíjate que socialmente, digamos que culturalmente o popularmente, para decirlo de una manera más puntual, siempre se escucha que te dicen eso, es que no te quieres, no tienes autoestima, ¿no? Sí, o sea, no tienes dignidad porque te estás lastimando o porque no estás comiendo como debes de comer o porque no te estás vistiendo como te debes de vestir. Esa es una frase que oímos todo el tiempo. Incluso la forma de decirlo, mucha gente lo dice como si fuera algo muy sencillo, algo muy natural, de bueno, solamente quiérete y hasta ahí. Sin embargo, y deja de hacerlo. Exactamente, deja de hacerlo, hazte a la idea y se terminó. No es cierto, esto como lo hemos mencionado aquí tiene un trasfondo todavía más profundo. Y bueno, algo que también llama la atención es justamente el desconocimiento que la gente tiene de estos trasfondos, del saber que no solamente es la conducta, sino que hay algo detrás. Bueno, creo que es un problema más profundo, es un problema de salud mental, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes se fijan, si los médicos tienen un movimiento social es muy importante, pero si los psiquiatras y los psicólogos tienen algo, no pasa absolutamente nada, lo cual significa que tenemos una devaluación de la salud mental y la gente cree que ir a tener salud mental es algo que puede ser de tercera o cuarta generación. No pasa nada porque socialmente el psicólogo no tiene un papel, ¿no? La psicología, por ejemplo, tiene un problema gigantesco y es que cualquier profesionista con un diplomado de un mes puede dar terapia, ¿no? Y no necesita tener el background de psicólogo. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes van con un médico que tenga un diplomado de un mes, ninguno lo haría de forma efectiva. Porque además de lo que estamos viendo sobre el problema de las autolesiones, psiquiátricamente puede ser varias, puede ser síndrome de la Tourette maligna, puede ser un problema a nivel hipotalámico de baja de percepción del dolor, sí puede ser un problema de estrés postraumático, puede ser un problema de trastorno disociativo, puede ser un problema de Parkinson, puede ser un problema de esquizofrenia, puede ser un problema de depresión mayor con brote psicótico y todos estos tienen el componente de la autoinmolación o de la automutilación y eso no necesariamente significa que esté denigrado, que no se quiera, simplemente no hay realmente una comprensión de psicológica, ¿no?, de lo que está pasando en la cabeza del paciente. 100%, a mí fíjate que siempre me llama la atención que si se te compone el coche lo llevas al taller y si te duele la panza vas al doctor, pero si tienes un problema emocional te dicen échale ganas. Sí, no, como que únete a los optimistas. Para un paciente con depresión eso puede ser lapidario porque él está peleando con su depresión y si le dices échale ganas es bueno, ¿y qué crees que hago? ¿No? O sea, ¿crees que no estoy ¿a qué le llamas echarle ganas? Si ya no tiene herramientas quizá para hacerlo. Es tu responsabilidad hacerlo, es tu responsabilidad salir adelante de un problema emocional. Como si de verdad fuera... Y esto, lo que dice Hugo, se me hace extraordinario porque no solamente es un problema a nivel nacional, es un problema a nivel gubernamental también. No hay políticas de salud mental en este país. Totalmente, dependemos de la tecnología y de la ciencia, porque ahorita que decían del Facebook, los adolescentes van un paso adelante de nosotros. Todos nosotros tenemos un límite tecnológico, ¿no? Por ejemplo, la generación de ahora, la milenia, su tope todavía no llega, entonces significa que ellos van 3 o 4 programas adelante de nosotros. Eso significa que sus formas de comunicación se van variando y van diversificándose y dependen de la tecnología. Pero cuando tenemos un tipo, una forma de aproximarnos no tecnológica o no sabemos de qué estamos hablando, tenemos una brecha generacional. Y entonces el adolescente va a encontrar las formas de comunicarse. En el momento en el que los papás entraron a Facebook, ellos buscaron una forma de comunicarse y lo seguirán haciendo. Sí, definitivamente. Hay un problema con estos testimonios, también llama la atención. Yo creo que todos tenemos conductas autodestructivas. Y cuando vemos que el otro se está autolesionando y que lo vemos físicamente, también nos espantamos de nosotros mismos, de lo que nosotros somos capaces de hacer o de lo que hemos hecho, porque en la población adulta es el 4% que se autolesiona.
Claro. O sea que, Entonces yo creo nos que brinca, también ¿no? todo esto de salud mental, además de a nivel gubernamental, que definitivamente tienen razón, no se le da cabida, también a nivel social nosotros nos da mucho miedo, y lo más fácil ante el miedo es decir, aquí no pasa nada, Sí. échale ganas. Porque Vamos no a existe. continuar. Si no hablo de eso, Si no lo veo, no existe. Si no lo veo, no existe. Oigan, Totalmente. fíjense que tenemos un testimonio anónimo que me gustaría que escucharan y que nos acompañaran para un poquito entender lo que está sucediendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto tenerte por acá. Sí, muchísimas gracias. Oye, cuéntame un poquito, tú, esto que estamos oyendo, que está sucediendo, ¿tú lo hacías? ¿Tú te autolesionas? Sí, bueno, lo hacía. Ya no lo hago, pero sí, lo hacía. ¿Qué edad tienes? 13. ¿Y a qué edad lo hacías? A los 10, 11 más o menos. Ok, ¿qué es lo que hacías? Me cortaba ¿Dónde te cortabas? en los brazos. Bueno, muchas cortadas las tengo en los brazos, pero las tengo más en las piernas. En los brazos y en las piernas. ¿Con qué lo hacías? Pues quería llamar la atención. ¿Pero con qué cosa lo hacías? ¿Qué utilizabas? Las navajas de los sacapuntas. Las navajas de los sacapuntas. ¿Cómo se te ocurrió? Tú tenías los sacapuntas en la escuela y ¿cómo se te ocurrió que con esa navaja te podías hacer daño? Bueno, o Pues, autolesionarte. Mis amigos lo hacían y dije, bueno, ¿por qué yo no? Y ahí me di cuenta de que estaba mal y no, o sea, no tenía por qué hacerlo, simplemente lo hice porque mis amigos lo hacían. Y cuando lo estabas haciendo, ¿había algo en tu familia que estuviera sucediendo que te causara dolor emocional? Sí. ¿Qué? Ay, pues, es que yo no convivo mucho con mis hermanos. Y pues solo estaba con mis papás, pero mis papás estaban viendo la tele o estaban haciendo cosas así. Y pues me sentía muy sola y quería llamar la atención. Ok, tú sí querías llamar la atención. Sí. O sea, ¿sí les enseñabas a ellos las heridas que te hacías? No, Y entonces, ¿querías llamar la atención de quién? yo quería llamar la atención de mis papás o de quien me pusiera atención. Aunque no se las estabas enseñando. Ajá. Ok. Oye, y dices que, bueno, luego te diste cuenta que no, pero te hiciste muchas en las piernas y en los brazos. Sí, tengo muchas profundas. ¿Muchas profundas? Ujú. ¿Y te dolían cuando te lo estabas haciendo? Algunas, ¿Otras no? no. ¿Y qué hacías una vez que ya te hacías la herida? Después, ¿qué sucedía? O sea, porque si te lo hacías con una navaja, todos sabemos que pues una navaja saca sangre, ¿no? Separa la piel. ¿Tú qué hacías para curar esa herida o para cuidarla? Pues yo no hacía cosas así de, ay, ahora me van a ver. No, solo cuidaba de que no me vieran para que no me regañaran. Porque la primera vez me vieron y pues me dijeron que por qué lo hacía. Y ahí me pusieron más atención. Pero pues de repente... En el momento en el que vieron las heridas y que te pusieron más atención, ¿dejaste de hacerlo? No. ¿Cuándo dejaste de hacerlo? Ay, no tiene mucho. ¿Cuánto tiempo tiene? Como, no sé, 3 meses quizá. Quizás. Ujú. Todavía hace 3 meses te hiciste la última lesión. Ajá. Ok, ¿tienes ayuda profesional? Sí, bueno, algo así. ¿Algo así? Ajá. Ajá. ¿Estás yendo con un terapeuta? Ya no, pero antes iba. Ok. ¿Quién se enteró de tu familia? Mi mamá. Tu mamá fue la primera que se enteró de tu familia. Ujú. ¿Y ella es la que te ayudó? Algo así. Primero me dijo que por qué lo hacía y me empezó a decir de, ay, es que no te ponemos atención, no. Simplemente me dijo, voy a estar contigo. Ok. Y en la escuela nos están diciendo que tú tenías apoyo en la escuela de una psicóloga. Sí. ¿Sí? Ok. Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí. Oye, y ahora que hace 3 meses que ya no lo haces, Ajá. que ahora que sientes tristeza, ¿cómo la expresas? Ya no te cortas, ya no estás diciendo que No, lo ya haces. no me lesiono, solo, ¿Ahora qué haces? pues no sé, dejo que pase o salgo a correr o salgo a hacer algo. Ok. ¿O tienes alguien con quien lo puedes hablar? Sí, pero yo no tengo esa confianza,
con las personas. No tienes confianza con las No, personas. porque van a decirles a las personas que yo no quiero que sepan. Y pues ahí se pierde la confianza. Si sabes que confías en esa persona, quieres que te ayude solamente ella. Y si no puede, pues... ¿Te has sentido traicionada? Ajá. Ok. ¿Alguno de ustedes le quiere hacer alguna pregunta? Sí. Es anónima, ¿eh? ¿Sentías culpa o has sentido culpa por hacerlo? No. Nunca. Sí. Y cuando tú dices que querías llamar la atención, pero al mismo tiempo dices no quería que se enteren, ¿lo puedes explicar un poquito más? Es que yo no quería que se enteraran porque si no me van a regañar. Pero también quería que bueno, en una parte sí, en una parte no. En la parte sí porque me sentía muy sola. Y pues solo veía a mis amigos muy poquitas horas. Es que eso es lo que a lo largo del testimonio ha pasado, ¿no? Es esa soledad constante en la que te sientes. Bueno, pero además la paradoja, ¿no? La paradoja de quiero llamar la atención, pero a la vez no quiero llamar la atención. Claro. Muchísimas gracias. Y algo que se ve muy interesante es el cerebro del adolescente es un cerebro vulnerable, en un sentido estricto. Cuando tú le dices a un niño de 5 o 6 años, te doy esta paleta, ¿quieres hacer esto? Él dice, bueno, yo quiero decirle a mi mamá, mamá, ¿me dejas? Significa que la función frontal de toma de decisión y de cosas que él sabe o tiene que hacer está depositada en la mamá. Un adolescente tiene la separación de que ya no es niño, no es adulto y busca esta incorporación. Y lo que tenemos es un equilibrio del sistema neuroquímico. Un ejemplo así muy puntual, si yo tengo poco neurotransmisor me puede dar Parkinson, si tengo mucho me puede dar esquizofrenia. Necesito lo que tengo que tener de forma general. Entonces, en este ir y venir neuroquímico que presentan los adolescentes, que su cabeza es un caos, le sumamos las hormonas, le sumamos la maduración, le sumamos la parte frontal que no funciona, empiezan a tener este caos y es, quiero llamar la atención, pero no quiero llamarla, quiero ser feliz, pero no quiero al mismo tiempo. Necesito, pero no lo necesito. ¿Me explico? Entonces, bajo esa perspectiva eso es lo que escucho yo un poco en ese testimonio, que un poco me quedo preocupada, la verdad. Yo te quiero agradecer muchísimo porque hablar de una cosa tan íntima enfrente de todas estas gentes se requiere de mucho valor y también se requiere de mucho valor decidir que cuando te sientes mal o triste o enojada o sola, decides recurrir a otras cosas como salir a correr. Creo que es muy, muy bueno eso. No se da de la noche a la mañana, tenemos que ir aprendiendo y es muy importante tener una red de apoyo social, ya sean tus hermanas o en la escuela. Oye, y justo hablando de eso, vamos a escuchar a alguien de su familia. Muy ¿sí? bien. Por ahí tenemos justamente a alguien que está de su familia. Adelante, por favor. Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. ¿Tú eres su hermana? Sí, soy su hermana mayor. Ok, ¿y ustedes a qué edad, o sea, hace cuánto te diste cuenta o se dieron cuenta como familia que tu hermana chica se estaba autolesionando? Más o menos nos dimos cuenta como 2 años. Hace 2 años. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que ustedes empezaron a hacer con respecto a esto? Bueno, pues primero nos quedamos en shock como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Y empezamos, pues mi mamá le empezaba a regañar de por qué lo haces y si lo vuelves a hacer, pues te voy a prohibir las cosas. Entonces ella más lo hacía. Y ya poco a poco, ya en la escuela también se dieron cuenta, la canalizaron para un psicólogo, pero ella no quería, ella se rehusaba, ella decía que era un loquero. Y nosotros, no, pues no es un loquero, vamos, te acompañamos, y una de mis tías es la que la acompañaba y poco a poco ha salido. Uh-huh. Oye, ¿y cuál es la dinámica familiar de ustedes? Pues ahora sí tratamos de ponerle un poco más de atención nosotros como hermanos. Uh-huh. Tratamos de ponerle un poco más de atención. Ella dice que no se lleva mucho con ustedes. ¿Son muchos años de diferencia? Sí, yo le llevo 12 años de diferencia y el que me sigue le lleva 6, entonces prácticamente sí es mucho. Ok. ¿Y ella, quién se hace cargo de tu hermana? Mi tía. Ah, tu tía se hace. ¿Porque tus papás trabajan? Sí. Uh-huh. Ok. Entonces por eso es que ella se siente un poco sola. Sí. Ok. Dice que acaba de terminar de hacer, o sea, que la última vez que lo hizo fue hace 3 meses. ¿Cómo están ustedes apoyándola para que esto no vuelva a suceder? Pues tratamos de preguntarle cómo le va en la escuela, si necesita algo, hacer más actividades con ella. Okay. Mencionaron que fuiste al psicólogo. Creo que algo que es muy importante es que cuando uno va a psicoterapia porque se autolesiona y quiere ver cómo puede salir adelante, en el momento en que una persona se deja de autolesionar, no es el momento de dejar la terapia, al contrario,
Cuando uno ya deja de tener esas conductas que nos protegen, como la autolesión, que ya podemos manejar más cuando nos sentimos solos o cuando hay algo que nos da mucha tristeza, es cuando puedes empezar a trabajar con lo que subyace. Nos tenemos que ir a un corte, pero sí, muy importante saber que hay que seguir con la terapia. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza, el día de hoy hablando de mi hijo se autolesiona. Y le platico que el día de mañana el tema va a ser perseverancia, disciplina y perseverancia. ¿Usted se considera una persona disciplinada y que persevera, que siempre alcanza sus objetivos? Bueno, la perseverancia tiene su lado positivo, por supuesto. Es seguir adelante a pesar de los obstáculos y de todo lo que a veces la vida nos da para enfrentar. Sin embargo, cuando una persona persevera y la razón, el éxito no necesariamente va a llegar, empieza a gastar sus esfuerzos, también esto puede llegar a ser negativo, no nos va a llegar al objetivo correcto y vale la pena analizar si debemos de cambiar de rumbo. Todo esto mañana van a conocer historias de personas que son muy disciplinadas y perseverantes y de eso se va a hablar en el programa. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy y también vamos a escuchar un sondeo en donde se le preguntó a la gente si el estrés puede llegar a generar que los jóvenes se autolesionen. ¿Ustedes qué opinan de esto? Cuando una persona no está pudiendo manejar su tristeza, su enojo, su dolor, su soledad, la manera en que puede concretarlos, la manera en que puede camuflajear ese dolor emocional que tiene es cortándose, quemándose, golpeándose. Cuando uno siente una vergüenza o una tristeza o una soledad, dice, ¿cómo me cuido? Cuidar una herida sirve y después es tener algo que nadie le puede quitar. Es la forma en la que, en este sentido, los adolescentes canalizan el dolor, el estado aflictivo. La autolesión se caracteriza principalmente por eso, por generar una lesión, generar un dolor que es tolerable, en este caso para el paciente. También tiene la intención de no provocar la muerte en un principio, o generar simplemente un dolor el cual pueda llegar a ser tolerable a pesar de lo fuerte que sea, pero... En nuestra sociedad no hemos aprendido a darle las herramientas a los jóvenes que necesitan para manejar las emociones. El utilizar el cuerpo para expresar algo es algo que se vuelve cotidiano. En el antebrazo es muy fácil ponerse pulseras, manga larga. Hay 7 veces más probabilidad que un joven que se autolesiona se llegue a suicidar. Y las razones son porque alguien les prohíbe que se autolesionen, ya han probado otras conductas y no les sirven, ya la autolesión no es suficiente. Morder las uñas, de arrancarse el cabello, este tipo de conductas nos hablan más de situaciones de ansiedad, es decir... No es para llamar la atención, ni tampoco es por rebeldía. Entonces, cuando ya enseñan sus heridas, es el momento en que no llaman la atención, están pidiendo ayuda. Las mujeres en general piden más ayuda a nivel emocional que los hombres. Sí, también puede ser por el estrés, pues hay muchas formas hay muchas formas de estrés, también por depresión, todo conlleva lo mismo, casi. Tal vez porque no sepan cómo tratar de sacar ese estrés, entonces la forma de lastimarse podría ser una de ellas. Pues sí, es la posmodernidad, todo lo que está viviendo el mundo. No, más bien yo pienso que son los problemas emocionales. Sí, definitivamente. Claro que el estrés puede generarlo, pero el estrés es el síntoma de no hacer nada, de no ser productivo. Sí, también el estrés, a lo mejor problemas de los padres o algo y no saben cómo revelarlo y lo representan de esa manera. Sí, sí puede ser, porque pues bueno, vivimos en una sociedad que todo el mundo vive el estrés. Puede ser, pues les hace falta atención o alguna otra cosa. Algunas veces sí. Bueno, pues muy importante, muy interesante escuchar lo que dicen, ¿no? Algunos de los comentarios que... Claro, así es. Es más complejo de lo que nosotros tal vez queremos verlo a primera vista, ¿no? Y bueno, queríamos aclarar un poquito que en la investigación que teníamos aquí, y ustedes ya nos los aclararon, sí dice que son de 4-1 el índice de entre hombres y mujeres, pero también esto se explica porque las mujeres son las que más ayuda piden y estos estudios están basados en cosas que tienen que ver con hospitales o cosas que ya institucionalizadas, ¿no? Entonces, por eso aquí nos dicen, porque las mujeres tienen más permiso para pedir ayuda. ¿Por qué los hombres no tienen permiso de pedir ayuda?
No es que no tengan permiso, o sea, yo creo que ahí pero bueno, es una tergiversamos frase mucho. Es una frase que coloquialmente se ha hecho y tiene que ver como con dos cosas importantes. Si ¿Por hay qué? una mayor incidencia de ansiedad en mujeres que en varones, las mujeres por de forma natural son más ansiosas, tienden a tener una mayor probabilidad de tener cuestiones de estrés, ansiedad, estrés postraumático y demás, etcétera. Y el varón por tener más testosterona y tener una mayor corpulencia física, lo lleva a desarrollarse de una forma distinta y su interacción también es totalmente distinta. Y estas dos diferencias dimórficas sexuales, junto con la sociedad, han ido generando estos mitos y estas cosas que de repente, como el varón es más agresivo, pues no chilles, no te duele. Y entonces ha empezado a hacer entramados de comportamiento que los varones de alguna manera implícita hemos ido aceptando a lo largo del tiempo. Y es que esto nos retoma o nos regresa quizá al tema que hablábamos un poco de cómo se percibe la situación emocional abiertamente. Se percibe como una situación de debilidad. Y por eso el hombre en algún momento, cuando tiene alguna dificultad en ese sentido, no se acerca, porque piensa que se le va a señalar, se le va a estigmatizar como una persona débil que no puede lidiar con las cosas, cuando justamente se está esperando que actúe de una forma más abierta, más agresiva, más dura, y otra vez, él échale ganas, tú toleras y tú puedes salir adelante. Dijimos hace rato que hay obviamente casos en niños y en adultos, pero en los adolescentes es un problema importante. Y yo creo que un tema que no hemos tocado es el de la identidad, porque parte de la función de la adolescencia es generar una identidad sólida con la cual el ser humano se va a enfrentar a los problemas cotidianos de la vida más adelante. Y para muchos de estos chicos, como el testimonio que vimos antes, la soledad es un factor importantísimo. Y entonces para generar una identidad, porque la identidad es algo que uno tiene con uno mismo, entonces crear este templo que es el cuerpo y vincularse con el cuerpo de esta manera les da la oportunidad de generar una identidad, aunque sea una identidad, no sé cómo llamarla, perversa, falsa, pero es una identidad que tienen con su propio cuerpo. Por eso es que no es tanto el llamar la atención, cuando la chica anterior decía eso, no es llamar la atención, es el vincularse con uno mismo. Hace rato decíamos que mucho de esto tiene un carácter simbólico. Fíjense, las paradojas de las que tú hablabas, Hugo, hace un rato, ¿no? Los jóvenes, por un lado, quieren pertenecer, y para pertenecer se visten igual, caminan igual, hablan igual, y sin embargo, en el fondo lo que quieren es ser distintos. Sí. Y a veces ese ser distintos está guardado ahí adentro. Oye, tengo una duda, porque bueno, ahorita escuchamos a esta chiquita, ¿no? 13 años, lo hace desde hace más de 2 años, y ella dice, sí, por llamar la atención, y ustedes dicen, no es tanto por llamar la atención, entonces ni siquiera saben por qué lo hacen. No tienen plena conciencia en un principio. Ella mencionaba constantemente la palabra soledad. Ella a lo mejor parecería que en el acto consciente ella dice, lo que pretendo es llamar la atención. Sin embargo, en su discurso nos habla un poco más de la soledad como tal. Lo que pretende en algún momento es sentirse acompañada, el generar algo. En esa parte nuevamente de la búsqueda de identidad. ¿En qué manera se vincula a lo mejor con los otros, con su familia, el sentir la compañía, un respaldo de cierta manera? A lo mejor quizá traduciendo las palabras tal cual de querer llamar la atención, es eso. Necesitar la compañía. ¿Quién soy yo? Así es. En este sentido de quién soy yo, aquí nos pregunta Erika Juárez, dice, tengo un hijo de 14 años y en su salón hay compañeros que se autolesionan y me dice que quiere hacerlo para saber qué se siente. Como decían, para pertenecer, ¿qué le puedo aconsejar o qué le diría? Creo que ahí tiene que ver un factor bien importante, es el factor de crianza. O sea, los jóvenes muchas veces echamos a los hijos a la escuela y pensamos que en la escuela tienen que adquirir reglas y pautas de comportamiento, cuando eso se da entre los 0 y los 5 años, que es el tiempo que están en la casa, y la escuela solamente refuerza los patrones conductuales que tú vas generando en el adolescente y en el niño. Eso es lo que significa que si tú tienes una crianza de manera efectiva y está ayudado por profesionales de la conducta, tú lo que vas a hacer es tienes que dejar que el individuo decida, porque tampoco puedes estar como padre helicóptero, que es este fenómeno de estos nuevos años, todo el tiempo sobre él. En algún momento tú le das las herramientas psicológicas que le permitan a él sobrevivir y tomar sus decisiones, y que a lo mejor lo va a probar, pues sí, y es triste, pero también hay que darle la oportunidad de que pueda acercarse y decir, ¿sabes qué? Lo hice, la regué. No me estigmatice, ¿no? Porque creo que ese es un problema bien importante. Desde el primer tatuaje, la primera cortada, y eso va brincando y va generando que si entre menos apoyo tenga, entre más se le dé la espalda, pues simplemente va a ir escalando porque no tiene las pautas conductuales que debería tener. Hablando de tatuajes, nos han llegado llamadas y comentarios preguntando si esto se considera una forma de autolesión o tienen algún tipo de vínculo, el hacerse tatuajes. ¿Qué consideran ustedes? Antes de eso, nada más una cosa, que qué bueno que el hijo tiene la confianza de platicar con su mamá
por lo que está pasando. Sí. Y porque eso, lo más importante para cualquier conducta autodestructiva es la comunicación y mantenerla abierta y fluyendo, como tú decías, no decir O muy sea, mal, hacerlo público lo frena. No, este muchacho dijo, lo quiero hacer para ver qué se siente. El hecho de que acercarse se lo con la pueda mamá. platicar a la mamá. No, pero esta es otra pregunta. Hacerlo, perdón. hacerlo público lo frena, es que dices Es ahorita. un paso hacia es un paso hacia frenarlo. adelante. Sí, porque uno de los aspectos de la autolesión es que el mantenerlo en secreto te empodera. Okay. Te da mucho poder. Sandy, por Y favor. también Pero lo de otra los pregunta tatuajes, y ahorita respecto a cuando ya decían de la adolescencia, ¿no? Y nos dice Lo Julieta... de los tatuajes no ibas a... Ah, sí, los tatuajes nada más brevemente. ¿Tiene Mira, que yo ver? creo que ¿Consideran tiene que ver con la intencionalidad. Todo en la vida tiene que ver con eso. La intención con la que estoy haciendo algo para tratar de resolverlo tiene que ver con cuál es la función. Si es una función de sobrevivencia o patológica o de crecimiento, como decías. Oye, ahí hay que tener mucho cuidado, porque los tatuajes, de hecho, desde la época de los yakuzas eran como una cuestión para soportar el dolor y el objetivo era causar dolor y pues se tatuaban en todo el cuerpo. No es lo mismo ponerte un tatuaje aquí que ponerte un tatuaje acá. El dolor cambia totalmente y de tan te cambia que las personas, de hecho, han brincado una cosa que se llama escarificación. La escarificación ahora es arrancarte pedazos de la piel para promover un tipo de sanación donde se ve la piel lastimada y lacerada para tratar de tener una nueva, un paso arriba del tatuaje. Entonces, creo que hay que tener cuidado. Yo estoy de acuerdo con el tatuaje. Habría No casos en los que habría casos que podrían sí, significar muchos eso. que Claro, no, pero muchos no que todos, Hay ¿no? que tener, también hay estadísticas que dicen que una persona que tiene más de 4 tatuajes o 5 perforaciones, y no contan los de los aretes, están en un mayor riesgo de empezar a tener algún problema, algún trastorno de personalidad, de empezarse a autolesionar, porque si están teniendo un vacío en el que están utilizando su cuerpo para darle una salida, es que algo no están pudiendo expresar, no están pudiendo manejar. Entonces sí hay que alzar las antenas. Y a estar atentos. A estar atentos. Oye, tenemos ya otro caso aquí anónimo. Adelante, por favor, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, nos vas a platicar un poquito lo que ha pasado en tu familia. Tú eres mamá de una niña que se ha lastimado. Exacto, yo soy mamá de un adolescente. Lo lleva haciendo 4 años. Y bueno, me di cuenta cuando fue la tercera vez que lo hacía y pues ahora actualmente estamos en tratamiento. ¿La tercera vez que lo hacía? Yo me di cuenta. Tú te diste cuenta, dices que lleva 4 años. Sí. En el transcurso de esos 4 años, dices que la tercera vez, no entiendo un poco eso, ¿nos puedes explicar? Sí, cuando yo la descubrí, Ajá. era la tercera vez que se lo hacía. Y sin embargo siguió. Sí, lo que pasa es que en este caso lo deja de hacer muchos meses y después regresa. ¿Y qué es lo que hace? Al principio eran cortadas leves, no sé, pequeñas. ¿Con qué se lastimaba? Con las navajitas del sacapuntas. Por parte de mi trabajo yo usaba navajas, entonces se desaparecían. Las agarraba. Ajá, de esas que son muy delgaditas, que son, no sé, de cierta marca que son para abrir cajas y así, con esas también. Ok. Y en el momento en el que tú te enteraste, ¿qué fue lo que hiciste como mamá? Ay. No lo comprendí, obviamente, no entendí el tema, no comprendí que alguien pudiera hacer daño a su propio cuerpo. Claro. Se me hacía algo totalmente ilógico. Hablé con ella y no entendió, y la segunda vez que me di cuenta que lo hacía, le unté limón sobre la herida diciéndole, si el dolor te hace sentir bien, pues yo te voy a lastimar para ver si eso te hace sentir aún mejor. ¿Y qué sucedió? Pues se puso a llorar y tenía como impotencia, ¿no? De no hacerme entender lo que ella sentía, y yo tampoco lo comprendía. Se me hacía como difícil como mamá. Como si me dijeran que la lluvia es del piso hacia el cielo. Es algo imposible, así. No lo comprendía. ¿Pediste ayuda? En un principio fue como con las mamás de las demás niñas para como investigar o saber, y fue cuando me di cuenta que en el grupo era más común de lo que yo creía. Y después como que trataba de investigar o saber qué pasaba o por qué, porque hasta hoy en día ya lo entiendo más. ¿Y hoy en día ya sigue haciendo? Sí, ya lo comprendo y veo que es hasta más común de lo que todos los padres no lo imaginamos. Ahora, el oír que es más común de lo que todos los padres se imaginan, ¿te hizo sentirte un poco tranquila? No. Es que eso mi preocupación de repente parece. sigue. Mi preocupación sigue, pero me hace sentir un poco más tranquila en el aspecto de que no es nada fuera del otro mundo y que es un problema que necesita atención
y el cual los padres tenemos que estar súper al pendiente, ¿Y ¿no? qué En ese aspecto. tipo de atención le has dado? Pues principalmente psicológica, fue la primera. Y de ahí he aprendido como mamá que el no alterarte tanto ayuda a que pueda haber un poquito más de confianza. Ok, vamos a ir a un corte, pero en un momentito regresamos y te retomo. Y bueno, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. ¿Conoces a alguien que se autolesione? Acompáñenme. Desgraciadamente sí. Una de mis nietas, por medio del Face, también se hacían eso de que cortes. No conozco a nadie que lo haga hasta ahorita. No he sabido de alguien que lo haga. Pues sí conozco que se lesionan, pero yo creo su autoestima también. Sí conocí a un niño que se lesionó. Que yo sepa de alguien cercano, no. Supe de un niño que se cortó la cara así, y lo único que le dije a la mamá, porque la mamá lo veía como muy natural, le dije que no era normal, que buscaran la ayuda de alguien que los pudiera orientar y los ayudara a salir de esa problemática, porque era un problema. Personalmente no conozco a nadie, pero pues están las noticias siempre. Sí tuve un exnovio que lo hacía, pero considero que eso era como tipo chantaje. Pero pues a veces como que sí, al principio sí me preocupaba, pero ya cuando veía que solo era como para chantajearme, pues ya no lo tomaba en cuenta tanto. Conocí en la prepa a una chica y sí era para llamar la atención de sus papás. Pues yo le decía que no lo hiciera, porque de hecho sí traía sus marcas, pero pues no, llega el momento en el que ya no les importa. Sí sé de alguien y pues le dije que no lo hiciera y traté de ayudarla. O sea, traté de darle un poco de cariño porque en su casa no sentía cariño. No. Sí, conozco a personas y pues platico con ellas. Les digo que cortarse no va a solucionar ningún problema, solo trae más problemas. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como ustedes han estado viendo en este programa, hemos estado hablando de los hijos que se autolesionan. Y nos quedamos platicando con esta mamá que está el día de hoy aquí anónima, inclusive trae a su hija, que en un momentito más la vamos a escuchar, pero ustedes en el corte me decían que hay algunos comentarios que le quisieran hacer a la mamá. Sí, a mí me llamó, le agradezco primeramente los comentarios que hizo y el ser tan abierta en lo que está explicando. Me llamaron la atención dos cosas. Uno, como papás a veces decimos, es que no entiendo lo que están haciendo mis hijos. Y esa es una parte fundamental de este tipo de problema y de muchos otros. Parte del problema es el entender por qué los jóvenes están haciendo esto y el hecho de que usted haya decidido buscar información y demás es mucho más importante que el hecho de tratar de resolver el problema, ¿sí? Y lo segundo que me llamó mucho la atención es que mencionó la palabra impotencia, porque eso es exactamente lo que muchos de estos jóvenes sienten, esa impotencia de lidiar con sus emociones, con sus afectos, con sus dolores. Es mucho más fácil, como decía Dora al principio, lidiar con una cortada, que lidiar con una cortada interna, que no sé ni cómo, ni dónde agarrarla, ni cómo cuidármela, ¿no? El hecho de que esté en tratamiento es una cosa extraordinaria, ya lo habíamos dicho antes, es muy importante. Estos problemas no se resuelven solos nunca. Uno puede creer, cuando pasa por un periodo largo en el cual ya no hubo problema, uno dice ya resolvimos el problema, pero estos problemas no se resuelven por sí solos, ¿no? Es muy importante buscar ayuda profesional. Y una de las consecuencias, si no se resuelven, les comparto esta llamada. Julieta Rangel nos dice, mi hijo tiene 15 años, a partir de los 10 y hasta los 12 se autolesionaba. En la secundaria lo inscribía a un grupo de alto rendimiento y se le quitó esa conducta. Pero actualmente mi hijo permite que otros niños lo lesionen. ¿Qué me recomiendan hacer los especialistas? Y sería un poco interesante saber a qué se refiere, o sea, lo golpean o... Pues seguramente algo así, pues. Okay. Bueno, ahí nada más yo quisiera apuntar, creo que es igual, agradezco que usted haya dado su testimonio, pero dos cosas importantes a mí me parecen. La primera es no trivializar el asunto y dejarla en las manos de los expertos. Cuando uno tiene una reacción por primera vez, la reacción de echarle limón, yo entiendo que es una reacción natural de querer mostrarle una forma clara y puntual de lo que le va a pasar si sigue con esa conducta, pero finalmente creo que el profesional de la conducta es el adecuado para poder guiar estos procesos. Y en este sentido esa es la no trivialización, ¿no? Cuando tenemos un asunto de esta magnitud es importante tomarlo en serio y es importante tomar en serio a los profesionales de la conducta. Hugo, pero a ver, no perdón que te interrumpa, pero no muchos tienen acceso
al cuidado de la salud y a los profesionales. Hay que... Y entonces, como papá, ¿qué otro consejo le podrías dar que pueden hacer en el momento en el que se enteran? Porque yo le entiendo a ella que fue por desesperación. Adora y ama a su hija, pero fue una desesperación. Mi segundo comentario. Mi segundo comentario un poco sobre la información que sigue, porque o sea, es importante, a veces tenemos el mundo de Internet tan cerca a nosotros y nos metemos a Internet y encontramos foros de discusión y encontramos un montonal de información tergiversada que desgraciadamente la Internet nos va a vender mucho eso. Entonces yo creo que la búsqueda de la información como un paso cuando no tenemos acceso a muchos temas, pero hay que tener cuidado donde buscamos información. Afortunadamente tenemos el Instituto Nacional de Psiquiatría, el cual da información gratuita, tenemos al Instituto Nacional de Neurología, tenemos la Facultad de Psicología de la UNAM, la cual las consultas cuestan 50 pesos simbólicamente, e incluso hay un estudio socioeconómico INASEDAN, inclusive está una sociedad a la cual pertenezco, que es la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada. Hay montonales de lugares, creo que lo que nos falta es difusión. Nos falta... Pero qué bueno que lo digas, ¿eh? Sí, SAPTEL están entrenados para lo de autolesión, el servicio de ayuda psicológica por teléfono de la Cruz Roja a nivel de toda la República. Ahora, como papás, yo creo que lo que yo les aconsejo, sí es muy fuerte enterarse que un hijo se está cortando, se está quemando, vienen las culpas, la negación, todo. Y la desesperación, de querer frenarlo, ¿no? De frenarlo, eso es una cosa. Uno es que nosotros como papás no somos responsables que se dejen de autolesionar. Lo siguiente que yo les aconsejo es, en vez de fijarse tanto en la vida, en cómo se cortan, más bien es hablar de qué es lo que está pasando emocionalmente, fijarse más en el dolor emocional, fijarse qué es lo que no están pudiendo manejar, porque si nos vamos a la herida es muy fácil perdernos con el miedo. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que yo les aconsejaría, obviamente pedir ayuda profesional, en donde decía Hugo, en SAPTEL, tienen ahí... Mira, Cristina, sí es muy importante también esa parte que los familiares se sumen al tratamiento, porque también muchas veces se da el caso que los familiares llegan, depositan a lo mejor al paciente y simplemente pretenden que se modifique la conducta tal cual. Sin embargo, es importante que en ese sentido los familiares también se sumen al tratamiento para ver la cuestión de comunicación. Ahorita hay algo que también me llamó mucho la atención, que parecería que la comunicación se dice mejorar cuando, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo estuvo? Esas son preguntas por protocolo, casi. Hay algo que yo le recomiendo mucho de repente a los padres de familia que asisten a consulta con este tipo de circunstancias, es que necesitan elaborar un ambiente de confianza, un ambiente cómodo para el adolescente para que se exprese en un primer momento. Sin embargo, el punto viene aquí. No es abordar al paciente con cómo te fue, qué estás sintiendo, qué pasó, porque pues, inmediatamente el adolescente se nos va a cerrar o incluso va a salir huyendo de esa área. El punto aquí es que los familiares vayan hablando también de su cotidianidad, generar una identificación con el propio adolescente, es decir, mira, en el trabajo también estoy enojado y esto me presiona, sin embargo fui y le dije a mi jefe y platiqué con él. Hablar de ciertas cuestiones cotidianas, de la forma en la que ellos responden ante las emociones, para que el mismo adolescente vaya viendo y se vaya comparando con los familiares. Y encuentre herramientas para hacerlo, ¿no? Se vaya identificando con las herramientas que estos pueden dar en casa, sin necesidad de que al adolescente se le aborde con preguntas, se le aborde con información excesiva, ¿no? El adolescente lo que necesita es justamente esa área de confort, pero que los padres, con cierta vocación y también con cierta calma, por eso es necesario que se asesoren también del analista, del terapeuta del adolescente, para generar ese ambiente de confianza y modificar. Sí, porque a veces de repente nada más lo avientas como lo hacen a la escuela, ¿no? Ajá. Ahí te va y ahora resuelven. Oigan, también vamos a escucharla a ella, ¿eh? Ahorita la vamos a escuchar a ella. Por eso es que es tan importante esto que estábamos diciendo, porque no el ir al profesional, ¿no? Porque el profesional no solamente le va a ayudar con el problema en sí, le va a ayudar con esa asesoría que los padres tanto necesitan. Claro. Y ciertamente, no solamente todos los lugares que se han ofrecido, está la Asociación Psicoanalítica Mexicana, todos los hospitales tienen un departamento de psicología, y no importa si es privado o público, tienen acceso a ellos. No hay una razón por la cual los padres no podrían accesar servicios de salud de alguna manera u otra. Nomás un punto más quiero hacer, desde la perspectiva preventiva. Todo el tiempo estamos hablando de los chicos que ya lo hacen. Claro. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a generar esa base sólida. Claro. Y un poco lo que decía Hugo, esto pasa entre los 0 y los 5 años. Los padres tienen que acudir a escuelas para padres, tienen que acudir a información adecuada, porque todo lo que se gesta en estos primeros 5 años de vida es lo que vemos luego a los 15 años. Totalmente. Entonces, un punto nada más para no dejarlo, porque a mí creo que de repente hemos hablado del estrés, pero no le hemos dado la importancia que merece el estrés, dado que
el tener estrés muchas veces está tan trivializado que decimos, está estresado, está ansioso, pero el origen del estrés, el cómo un individuo se va a estresar, va a depender de individuo en individuo. Alguien se estresa con las arañas, otro con hablar, otro con estar frente al público. Y estos orígenes de estrés pueden estar dentro de la misma familia, los mismos padres pueden estarlo generando, y esto preventivamente es un factor bien importante. Un adolescente que tiene niveles elevados de estrés puede ir escalando si no es controlado, y puede acabar en autoinmolación. Eso es bien importante y creo que no deberíamos de trivializarlo, porque evidentemente a veces lo tomamos ya como una palabra tan de nuestro vocabulario. Tiene estrés, tiene ansiedad, es que le hemos restado importancia. Que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos realmente diciendo, no lo que significa la palabra. Totalmente. Vamos a escuchar a la hija, que bien está, por supuesto, con su mamá, le está acompañando. Adelante, qué gusto que estés aquí. Hola, Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Adelante. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues yo lo empecé a hacer cuando iba en quinto. ¿En quinto de primaria? Ajá. Empezaste en quinto. Ajá. ¿Cómo fue que empezaste? Si te acuerdas, ¿cuál fue el primer día? ¿Qué sucedió? Es que una de mis amigas, que era en ese entonces mi amiga, me comentó que ella lo hacía. Ajá. Y me dijo por qué motivos. Era pues casi lo mismo, la separación de sus padres, y pues yo estaba viviendo eso también. Y no sabía qué hacer. Entonces, O sea, te dolía que tus papás se estuvieran separando. Ajá. Y no sabías qué hacer con ese dolor. Ajá, entonces, yo quería que, o sea, no fue tanto por la atención, yo quería simplemente que, como para tenerlo como excusa, porque cuando mi mamá se enteró que yo me corté, me echó limón, entonces pues sí, me enojé con ella, ¿no? Y yo lo seguía haciendo para decirle, o sea, tú ni siquiera te das cuenta, no me puedes hacer nada, como una excusa. Pero, pues... Ahora, ¿seguiste haciéndolo? Ajá, lo hice como un año, quinto y sexto, fue a mediados de quinto. Y en sexto lo dejé de hacer. En primera de secundaria ya no lo hice y ahorita voy en segundo. Hace un mes lo volví a hacer. ¿Qué pasó hace un mes? Porque fíjate, ya estás escuchando que dicen los especialistas que tiene que ver con un dolor emocional. ¿Tú ahorita te diste cuenta que sí es junto con un dolor emocional? Por sí. Lo que, ¿cuál es? Si nos quieres compartir, ¿qué dolor emocional viviste hace un mes? Mi mamá me hizo terminar con mi novio y lo quería, ¿no? Y pues, de hecho, ahorita estamos esperando a que sea la siguiente firma de boleta para ver si me deja andar con él. Ok. Y entonces a ti te dolió mucho terminar con él y lo volviste a hacer. ¿Lo hiciste a escondidas de tu mamá en esta última ocasión? Ajá, lo hice en mi taller, de hecho, con varias amigas y eran amigas de él también. Entonces, él y yo nos enojamos y lo volví a hacer, pero nos enojamos porque sus amigas lo hicieron conmigo y le dijeron. Entonces él se molestó conmigo y me dijo que no lo debía de hacer, ¿no? Y varias de mis amigas pues me lo han dicho. Inclusive mi mejor amiga me dijo que no lo hiciera, pero pues nos peleamos porque ella también lo hizo. Entonces le dije, pues tú no me digas nada si tú estás igual o peor que yo. Nos comentas que lo hicieron juntas, o sea, se juntaron para hacerlo como, no, digamos, fuimos un varias ritual. Chavas. Estábamos en taller, la maestra no llegó, estábamos platicando y me dijeron, ¿qué te pasó? Porque me vieron el suéter con sangre. Entonces les dije, no, es que tengo un cuyo, y les dije, es que mi cuyo me rasguñó. Y me dijeron, a ver, y ya pues les enseñé mi brazo y pues vieron que eran cortadas y me dijeron, no manches, ¿te volviste a cortar? Y le dije, sí. Y ya me quitaron la navaja y se empezaban a cortar ellas también, pero pues ellas se cortan en las piernas, más no en los brazos ni en las muñecas. Híjole, suena como un ritual esto que decías, ¿no? Es un ritual de pertenencia, ¿no? Y un ritual de... Sí, no lo tomaría yo tanto como la palabra ritual, porque el ritual tiene todo un aspecto. Yo creo que, no sé, son diferentes, pero entre las amigas hay veces que o lo hacen para demostrarle que no lo debe de hacer, o como una parte de que te apoyamos, o como una parte en ese aspecto. Sí, es que, o sea... Ellas lo hicieron como apoyándote. Ajá. Ahora, híjole, perdón, pero me cuesta como trabajo entender un poco, ¿no? Porque te apoyo lastimándome. No, yo lo tomé Ajá. como
no te preocupes, no estás sola, hay muchas más personas que lo hacen. Ok. O sea, ¿Era la primera vez que ellas lo hacían? no, también en primero ellas lo hacían mucho. O sea, en mi escuela no, como que no lo tratan mucho, pero muchas chavas lo hacen. Y en especial una maestra trata mucho de estar al pendiente, nos revisa. Pero pues hay muchas maneras de ocultarlo, como decían. Pero si ponerse ellas lo pulseras. hacían de todos modos antes, de la misma manera que para ti terminar con el novio fue la excusa que te permitió volverlo a hacer, Ajá. para ellas verte a ti autolesionarse fue la excusa que les permitió a ellas volver Ajá, a hacerlo así también. es. No el significado que tú le das de apoyo es el que tú le das, o el que ellas le quieren dar como una excusa, Ajá. ¿no? Pero realmente, ¿qué apoyo es ese? No, pues en realidad ninguno. Yo también lo tomé como que lo hicieron como una excusa para volverlo a hacer, porque ellas no pararon de hacerlo. Yo sí paré como más o menos un año y no lo volví a hacer en mucho tiempo, pero pues apenas lo volví a hacer y pues... Oye, cuando terminas, supongo, por lo que entendí, te sacaste malas calificaciones. Sí, Y la es consecuencia que- de las malas calificaciones fue que terminaras con el novio. Ajá, ¿Y es pudiste que- expresarle a tu mamá el dolor que eso significó para ti? O sea, que las calificaciones tuvieran que ver con el novio. Sí, o ¿Sí sea, le explicaste a tu mamá? dije, Ujú. no es justo que por la escuela me estés quitando a mi novio, pero pues ella me dio a entender por qué lo estaba haciendo, porque lo hizo, porque vamos en la misma secundaria, él va en segundo C y yo en segundo B. Y entonces cruzamos mucho y luego yo llego tarde a mis clases para estar con él o en receso me la paso con él y como nos agarramos de la mano, los maestros no nos permiten agarrarnos de la mano, entonces sí como que nos regañan. Y por ese lado tuve reportes, entonces eso hizo que también bajara mucho en calificación. Oye, llegar tarde. y terminaste con él y ahora ya no lo ves en recreo, ya no hablas con él, ya no te das la mano. No, sí, o Pues es sea, que es como algo difícil de lograr Aquí si es yo lo no que estoy. yo les quería preguntar ver. a los especialistas, que en este sentido de cuando el adolescente quiere retar a los papás o quiere empoderarse o tomar control de una situación y hace esto, ¿qué es lo que les recomendarían a los papás? Porque, por ejemplo, aquí Aurora nos dice, yo descubrí que mi hija se hizo leves cortadas, le pregunté qué le pasó y me dijo que le había rasguñado el perrito, un poco como lo que decía ella del cuyo. No le creí y sé que lo hizo de coraje porque la reprimí, le puse castigos y ahora aumenté su castigo para que no lo vuelva a hacer. Y también acá nos dice otra persona en el Face, Adriana, cuando nos damos cuenta de que lo hacen lejos de ayudar, los regañamos. Como familia no sabemos cómo manejar ese tipo de situaciones y al tratar de hablar con ellos los hacemos sentir peor. Hay algo muy interesante en ese sentido. Realmente, cuando ya empieza la manipulación a través de estas lesiones, ya estamos hablando de otra circunstancia, es decir, de ahí dependerá también el tipo de tratamiento que debe recibir cada adolescente o cada paciente en este sentido. ¿Por qué? Porque como lo platicábamos quizá en un inicio, los que practican ese tipo de autolesiones inician con una cuestión muy íntima, lo ocultan, es un secreto, es algo que no pretenden que se conozca. Sin embargo, conforme va avanzando, hay pacientes que en algún momento se convierten en un arma con tal de obtener ciertas ganancias, de decir, bueno, ya me percaté que a mi familia le genera cierta molestia, cierta incomodidad, entonces para obtener lo que yo necesito voy a generarme esta parte. Esto, por eso, nuevamente surge la necesidad de que los familiares se incluyan dentro del tratamiento y para que identifiquen qué está sucediendo. Eso sucede también muy cotidianamente con los trastornos alimenticios. Algo está sucediendo con las relaciones afectivas. Me estoy dañando yo con tal de afectarte un poco a ti. Estoy tratando de afectarte a ti directamente, sin embargo, yo estoy en medio. Claro. Y soy Más mi porque propio ahí es elemento. completamente obvio, ¿no? Ahí se ve a la chica anoréxica y no hay manera de esconderlo, ¿no? También creo que un punto importante son los modelos de crianza punitivos, porque muchos de esos testimonios que hemos oído es, y después la castigué, después le hice esto, después yo le reprimí de esta forma y de esta otra, y es muy fácil. El castigo punitivo, bueno, más bien la crianza punitiva es sencillísima, es la más sencilla. Tal pasa algo, le das una nalgada, pasa algo, lo castigas. Cuando un tipo de reforzamiento positivo, un tipo de crianza que involucre que los padres van a tener más esfuerzo, los padres van a tener más trabajo, eso es obvio, pues. Claro. Pero eso puede ir guiando de manera distinta al adolescente, porque hay que recordar que el adolescente, el adulto va a ver hacia Tenemos atrás que ir a un corte, perdón, no te quiero interrumpir, ahorita regresando te retomamos. Vamos a un corte, en un momento regresamos.
Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en este programa que ha resultado tan interesante sobre el tema Mi hijo se autolesiona. Y quiero aprovechar para invitarlos a la próxima semana, que no se pierdan el tema La familia necesita estructura. Todos estos jóvenes, estos chicos están inmersos en un sistema, en una familia, y precisamente de esto vamos a hablar la próxima semana. ¿Cuál es la estructura de convivencia y unión que hay a pesar del tipo de familia que sea? Sabemos que existen muchos tipos de familias, las conocidas como nucleares, reconstituidas, monoparentales, las extensas, las familias con padres del mismo sexo. ¿Qué tipo de familia tienes tú que nos estás viendo? Dentro de ella, ¿cómo se reúnen? ¿Cómo se llevan? ¿Cuál es la estructura que los une? Así que entendiendo que hay diferentes tipos de familia, vamos a hablar la próxima semana de ella y de que necesita una estructura. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy. La autolesión es un síntoma de algo más profundo, es un síntoma de una situación que tiene un trasfondo. Y realmente es un problema muy serio, es una patología muy difícil de tratar. Si se te compone el coche, lo llevas al taller. Y si te duele la panza, vas al doctor. Pero si tienes un problema emocional, te dicen, échale ganas. Si hay una mayor incidencia de ansiedad en mujeres que en varones. ¿Cómo se percibe la situación emocional? Abiertamente, se percibe como una situación de debilidad. Eso el hombre en algún momento, cuando tiene alguna dificultad en ese sentido, no se acerca, porque piensa que se le va a señalar, se le va a estigmatizar como una persona débil. Muchas veces echamos a los hijos a la escuela y pensamos que en la escuela tienen que adquirir reglas y pautas de comportamiento. Cuando eso se da entre los 0 y los 5 años, que es el tiempo que están en la casa, la escuela solamente refuerza los patrones conductuales que tú vas generando en el adolescente y en el niño. Es una crianza de manera efectiva y está ayudado por profesionales de la conducta. Tú lo que vas a hacer es tienes que dejar que el individuo decida, porque tampoco puedes estar como padre helicóptero, que es este fenómeno de estos nuevos años, todo el tiempo sobre él, sobre él, sobre él. Uno de los aspectos de la autolesión es que el mantenerlo en secreto te empodera. Los tatuajes, de hecho, desde la época de los yakuzas eran como una cuestión para soportar el dolor y el objetivo era causar dolor y por eso se tatuaban en todo el cuerpo. No es lo mismo ponerte un tatuaje aquí que ponerte un tatuaje acá, el dolor cambia totalmente. Que una persona que tiene más de 4 tatuajes o 5 perforaciones, y no contan los de los aretes, están en un mayor riesgo de empezar a tener algún problema, algún trastorno de personalidad, de empezarse a autolesionar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, es el último bloque, tenemos todavía algunas personas del público con las que vamos a platicar, pero Sandy, ¿tienes algunas cosas que nos tengo quieres muchísimas llamadas. Ofelia nos comparte, me está gustando mucho su programa, tengo una hija de 12 años que se arranca el cabello, ya casi tiene hasta una calva en medio de la cabeza donde se le hace un remolino. A veces también la veo con las manos lastimadas, le pregunté incluso a una amiga de ella, quien también dice que se ponen a arrancar las paredes hasta dañarse las manos. Incluso se lastima los labios, se pasa hojas de los cuadernos en los labios hasta que se corta y le sangran. Todo esto lo considero como un autodaño. Dice, por lo que me gustaría una opinión o consejo por parte de los especialistas, porque dice que ya la llevó con un psicólogo, pero sigue igual. Les leo así de corridito y ahorita a ver si nos ayudan con una opinión general. Que nos dice aquí también otro anónimo, tengo 32 años, soy contador público. Cuando era adolescente trataba de llamar la atención de mi familia, me cortaba los brazos porque mis padres se estaban separando. No había unión con mis hermanos y era mi forma de expresarlo. También sufría abuso sexual y dice que cuando comenzó la carrera comenzó a tatuarse y ahora sufre de discriminación por estar tatuado. Un poquito lo que hablábamos de que luego otras personas nos lastiman, ¿no? O lo permitimos. Gloria nos dice, mi hija tiene 16 años, desde los 13 se autolesiona porque le afectó mucho la separación de sus padres. ¿Qué me pueden recomendar? Y también otra abuelita nos dice que su nieta de 15 años también se autolesiona y tiene pensamientos autodestructivos. María del Socorro dice que desde hace 4 años su hija se autolesiona, ya estuvo internada en el Hospital Fray Bernardino durante 7 días y dice, pero ¿dónde puede tomar psicoterapia? Porque somos de escasos recursos y no quiero que recaiga. Así que todos están buscando una ayuda que realmente funcione. Parece que algunos ya se acercaron, algunas que no fueron del todo exitosas, este tipo de ayudas. Hay muchísimos lugares donde puede realmente buscar ayuda psicoterapéutica. Creo que el primer paso, el decidir que necesita ayuda es importantísimo. Se puede comunicar con cualquiera de nosotros y yo estoy seguro que la podemos orientar hacia dónde debe de ir. La terapia es fundamental, estos problemas no se resuelven solos. Quisiera decir 2 cosas más. Sí. Nosotros, en general,
creemos que este es un problema que lo tienen que averiguar los papás, pero realmente los maestros, los médicos, los pediatras, además de los papás y los familiares, estamos en contacto con los niños y los jóvenes. Ellos están rodeados de todos nosotros. Hay muchos estudiantes de medicina acá y veo, es muy importante que ustedes tomen estas cosas en serio. En general, el estudiante de medicina siente que los problemas emocionales no son problemas que les corresponden a ellos. Encontrar estas cuestiones les abre la puerta para que ustedes puedan orientar y mandar a sus pacientes a lugares donde tienen que ser atendidos. Para eso hay muchísimos cursos que se dan. Los pueden encontrar en muchísimos lugares. Nosotros tenemos una escuela para padres en donde muchos padres vienen a entender y a aprender acerca de estas cuestiones para no hacer estas cosas que tú decías, Hugo, ¿no? Convertirse en los padres punitivos que destruyen más que ayudar. Pero es por falta de conocimiento, es por impotencia, es por proyección, porque a veces uno se proyecta porque uno fue un paciente de autolesión, un individuo que se autolesionaba. Y entonces cuando lo ven los hijos, pues se desquita ahí de lo que él no pudo controlar. Igual tenemos cursos para padres. Uno de los factores, fíjense cuántas veces en algunos de los comentarios has mencionado, Sandra, que había abuso sexual. El abuso sexual hay que tomarlo muy en serio, no es un problemita, es un problema sumamente serio que lleva infinidad de patologías. Para ello hay igualmente para psicólogos, para médicos, un curso, inclusive lo tenemos en línea, sobre el trastorno de estrés postraumático, sobre cómo manejar estas situaciones y poder llevar a los profesionales a tener el conocimiento que cada día avanza a una velocidad vertiginosa. Claro. Y no solo Hugo, abuso sexual, sino físico también. Claro, por supuesto. A ver, nos quedamos con lo de los castigos. Sí, totalmente. Ahí lo junto un poquito con esta idea que tengo. Muchas veces la autolesión es el resultado, pero tenemos que hacernos responsables como padres de que somos partícipes de este resultado. Claro. Una vez ahí en la facultad llegó una mamá que decía, es que no sé por qué mi hijo toma, y cuando se le preguntaba, es que yo cuando estaba embarazada me tomaba una cervecita todos los días durante el embarazo, cuando tenía a partir de los 3 años le dábamos vino de consagrar porque se veía muy simpático, borracho, y en la adolescencia yo le compré su primera cerveza, y entonces la señora se seguía preguntando, ¿por qué toma? ¿Por qué tomaba? ¿No? Entonces, claro. Entonces significa que el resultado de una autolesión muchas veces también es el resultado de la crianza, y por eso es que regreso ahora sí a mi comentario. El ser punitivo es más sencillo porque no nos responsabiliza de que la crianza ha sido también parte de nosotros. Hemos contribuido de forma significativa porque si nos divorciamos, yo entiendo que a veces no pueden estar 2 personas juntas, pero tampoco entiendo por qué no decirle realmente lo que pasa al adolescente. Estamos mejor separados tu padre y yo, vas a resultar mejor las cosas en lugar de ocultarlo y decir, no pasa nada, pero el adolescente los va a ir gritando, los va a ir castigando, se los va a ir insultándose o verlos separados. Entonces, en ese sentido, la crianza en términos generales tendría que ser con un involucramiento muchísimo mayor. Las expectativas son más difíciles, lo sé, pero uno tiene que aprender a poder llevar a la mesa los asuntos que al adolescente le pueden causar daño y lo pueden llevar a la construcción de este tipo de patologías. Y aparte, bueno, hacerse responsable de la consecuencia es más importante que un castigo, ¿no? Y bueno, tenemos por aquí algunas otras personas. Adelante, tú eres una mamá que también tu hija se autolesiona, ¿verdad? Así es. Bueno, gracias por estar aquí. Yo apenas me acabo de enterar hace aproximadamente unos 5 meses. Yo me enteré por parte de un familiar que es mi sobrina, que me dijo lo que estaba pasando con mi hija, y cuando me dijo me quedé en show porque dije, pues, ¿qué es lo que está pasando, no? Agarro y voy a la recámara y le digo, a ver, muéstrame tus manos, y no quería, y se soltó. Yo le dije, ¿por qué estás haciendo eso? Y me dice, tú no sabes por lo que estoy pasando. Le digo, pues dime qué está pasando. Dice, es que mamá, necesito que me ayudes. Le digo, pero dime en qué forma quieres que te ayude. Ella sabía algo sobre este caso que está pasando. ¿Y qué te dijo lo que estaba pasando? Esto fue por problemas familiares, por papá y mamá, por muchas discusiones y diferencias entre los hermanos. Ella trataba de leccionarse porque nosotros la regañábamos o le llamamos la atención o le exigíamos calificaciones o le prohibíamos las salidas. Las salidas eran con las amigas o con los amigos. Nosotros tenemos, digamos, yo como mamá, soy una de las personas de que le decía, está bien, vas a salir, pero con condiciones, o sea, date a respetar, compórtate y todo. El papá pues, le decía que no, y no le gustaba que se vistiera como ella quería. Entonces ella fue su salida de cortarse, empezó a seleccionar en las manos. Oye, tú dices que te enteraste hace 5 años. Digo, hace 5 meses, perdón.
¿Cuántos años o cuánto tiempo sabes que lleva haciéndolo? Estaba comentando que desde 5º año empezó a leccionarse, o sea, cortarse las manos y me quedé así hasta que ella me pidió ayuda. Yo tuve que recurrir a la secundaria en la que ella va y ya platiqué con la trabajadora social que está ahí, me ayudó, nos mandó al DIP, de hecho mandó al DIP a pedir ayuda porque... ¿Y ustedes acudieron como familia? Yo y ella sí, ¿por qué? Porque yo estaba cayendo también en una depresión, porque en qué estábamos fallando uno como padres. Yo hablé con mi esposo y me dijo, a ver, pues, ¿tú lo que está pasando? Entonces yo me quedé así, ¿no? O sea, hasta que platicamos con la psicóloga, ella de un principio no quería porque pensaba que era para locos, no aceptaba las cosas. Entonces llegó el momento que le dije, bueno, tú me pediste ayuda, adelante. Vamos a ir en terapia, fuimos 2 ocasiones, hablamos, platicamos, ahora ya hay la confianza de que ella me cuenta sus cosas, de lo que a ella le pasa, o así. O sea, asistieron a 2 sesiones. Sí. Ok, vamos a escuchar ahora a tu hija, por favor. Gracias. Buenos días, gracias por estar aquí. Sí, gracias. Oye, bueno, tu mami nos está contando que, bueno, tú te autolesionabas desde 5º. ¿En qué año estás? 2º de secundaria. ¿Y todos esos años lo has hecho? Sí. ¿Y has sido escondidas de tus papás? Sí. ¿Por qué razón lo hacías? Porque eran con problemas, porque tenía muchos enfrentamientos yo con mi mamá y con mi hermano el pequeño. Porque cuando mis papás se peleaban, a mí me echaban la culpa nada más a mí. O sea, y me sacaba mucho de onda porque no nada más era por mí o eran nada más problemas de ellos. A mí me enojaba que nos involucraran a nosotros. Y entonces tú empezaste a autolesionarte. Sí. ¿Con qué lo hacías? Con los sacapuntas o como mi papá trabaja de herrero, con lo que encontraba. ¿Hace cuánto tiempo que no lo haces? 3 meses. ¿3 meses? ¿Qué fue lo que te ayudó a dejar de hacerlo? El apoyo de mis amigas y de mis papás. El apoyo de tus amigas y tus papás. Tu mamá nos comenta que fueron 2 veces, acudieron con un profesional. ¿No tienes ayuda profesional ahora actualmente? No. ¿En la escuela? No. ¿Tampoco? Ok, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Le puedes pasar, por favor, muchísimas gracias. Adelante, tú también estás... bueno, gracias por venir y nos vas a platicar tu historia también. Adelante. Sí, pues buenos días. Yo empecé a los 12 años por conflictos familiares, ¿no? ¿Qué edad tienes hoy? Tengo 17. 17. A los 12 años por conflictos familiares. ¿Qué empezaste a hacer? Me empecé a cortar con los filos de los sacapuntas, los filos para depilar, lo que tuviera filo, incluso hasta con los compases y todo eso, ¿no? ¿Te empezaste a autolesionar en dónde? ¿En las piernas y en los brazos o en qué parte del cuerpo? Solamente en los brazos. ¿Y qué tipo de conflictos había en tu casa? Pues el que mi mamá ya se había vuelto a casar y el señor me golpeaba, ¿no? Y a mí no me agradaba. O sea, era como una manera de decir, pero si tú no eres nada mío, ¿no? ¿Pero se los enseñabas? No, ellos solitos se dieron cuenta. O sea, que tú lo hacías a escondidas, pero querías que ellos supieran que no tenían derecho a lastimarte. No, de hecho lo hacía a escondidas con la intención de que no se dieran cuenta. Ok, y actualmente, llevas ya mucho tiempo haciéndolo, ¿actualmente sigues lastimándote? No. ¿No? ¿Hace No. cuánto tiempo que ya no te lesionas? Hace 1 año. ¿Y cómo lograste dejar de hacerlo? Bueno, pues yo asisto a un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Y ahí te ayudaron? Sí. Ok, hace 1 año que dejaste de hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Oye, que es un aspecto importante que también hay que rescatar, bueno, destacar de estos casos sería el de la prevención y el de lo que ha sucedido en las instituciones en el caso de las escuelas, porque y de pedir ayuda a la escuela
qué está pasando en la escuela. Hay unas familias que nos dicen que han notado que varios compañeros o compañeras están teniendo este tipo de conductas, lo reportan a la escuela. En un caso en particular nos dicen que la escuela no hizo nada, y en otro caso dicen que sí, que se ha abierto algunas pláticas y que entonces se está habiendo un tipo de prevención, que resulta muy importante, ¿no? Oigan, ya estamos al final del programa. Si quieren ayudarnos como a darnos algunos tips de prevención y de qué hacer en esta situación, por favor. Bueno, primeramente diría a los padres que tienen hijos chicos, es importantísimo empezar a una muy temprana edad, es importantísimo desarrollar esquemas de confianza y de comunicación con la familia, y sobre todo los primeros 5 años de vida, como decíamos desde hace un momento, ¿no? Me parece fundamental también que los profesionistas, tanto de la salud física como de la salud mental, y los maestros y todos los adultos que rodeamos a estos jóvenes, estemos enterados de esto. Hay muchísimas pláticas que se pueden dar en escuelas, que los papás se enteren de las cosas que están pasando, que sepan de estos problemas. Vivimos en una ciudad en la que, como decía Hugo, el internet está ahí, podemos encontrar mucha información. Asegúrense que la información que encuentran es la adecuada. Y sobre todo, cuando se dan cuenta que hay un problema de estos, no piensen que están solos. Hay muchísimos profesionistas que les pueden ayudar, que estamos aquí para poderles dar tanto información como asesoría, como tratamiento. David, gracias. Es que estamos ya al final del programa. Hugo, adelante. Solamente apegar mucho al sentido común, ¿no? Y apegar a la avidez que deben de tener las familias por conocimiento científico. Gran parte de lo que ustedes están viviendo es literalmente por ignorancia, dado que a veces no sabemos a dónde ir, no sabemos a quién acudir, no sabemos cuál es el origen, no sabemos de dónde viene. El sistema nervioso central es un órgano que se va desarrollando desde los 0 y no termina de desarrollarse hasta que se muere, lo cual significa que eso va a impactar totalmente todas las cosas que hagan y sus pautas de comportamiento. Entonces, Hugo, con eso nos quedamos. Creo que muchísimas gracias. En ese sentido, que los padres, pues bueno, desarrollen una capacidad de observación hacia sus hijos también, que en algún momento, pues bueno, si encuentran la institución donde les ayudan, que también lo propaguen, que de alguna otra manera, si encontraron el especialista que les funcionó, lo lleven a la escuela, a alguien más le puede servir. Es una muy buena herramienta también para dispersar la información. Yo nada más les insisto que no están solos, ni los papás, ni los que se autolesionan. Sí hay manera de seguir adelante, de salir adelante y de encontrar mejores maneras de manejar su dolor emocional. Busquen ayuda, tanto papás. Claro. Y bueno, ella escribió un libro, Autolesión, qué es y cómo ayudar, hay que buscarlo. Muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes por estar aquí, gracias a todo el público que vino, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui, nos vemos la próxima semana.